en sencillo. Yo sé que es muy complicado. ¿Qué es lo que está pasando en la zona? Muchas gracias. Y un honor estar aquí en la revista de Canal 13. Yo tengo mucho tiempo de estar en contacto con los campesinos de la zona, así es que algo conozco. La mediación mía no se produce en el vacío, sino que hay un contexto. Estas tierras fueron abandonadas por la compañía bananera hace ya muchos años, 77, 78, no preciso en este momento la fecha, puede que un poquito después, muy cerca de los años, del principio de los años 80. Las reciben las cooperativas las entregan en arriendo a otros costarricenses, la trabajan, en lo fundamental fracasaron en los intentos productivos, quedándole mal a los trabajadores, no pagándoles sus salarios, etcétera. Muchos de estos trabajadores invaden las tierras y estos son hoy algunos de los moradores de lo que se llama Finca Changuina y Finca 3. Hay otras fincas también, 9, 2, 4, que están implicadas en este asunto, pero el desalojo se produce hoy en Finca Changuina y la Finca 3, cuadrante 3. De manera que ahí está el asunto, se produce un desalojo en virtud de una resolución contencioso-administrativa que el gobierno no tiene más remedio que ejecutar, que cumplir. Es una resolución de un poder del Estado, el gobierno es el ejecutor de políticas y se produce entonces un desalojo, si cabe el término. Todo desalojo es un despojo de la gente, pero si cabe el término, un poquito pacíficamente. Digamos que no se forzó a nadie, sí como pudieron ver los costarricenses que nos están viendo, sí se desbarataron las viviendas, ¿verdad? Pero se le dio chance a los campesinos de recuperar parte de lo que ellos habían invertido en las viviendas. Termino esta parte nada más señalando que los campesinos, pese a que no tienen título de propiedad sobre las tierras, son los que han estado trabajando la tierra ahí desde hace más de 10 años, muchos de ellos, la mayoría de los que están metidos en el conflicto. Y este es el problema. O sea, ellos han estado trabajando la tierra, tienen ahí invertido esfuerzo, tienen invertido sacrificio y ahora son desalojados de esas tierras. De manera que estamos en un punto en el cual el gobierno de la República debe buscar una solución para gente que de otra manera queda con una mano adelante y la otra atrás. Y eso es lo que los costarricenses tenemos que ver. Don Alberto, ¿qué condiciones o qué hizo cambiar el panorama durante este fin de semana? Todavía el viernes creo que fue que estuvo acá Montserrat Solano, defensora de los habitantes, y nos decía el panorama es complicado, es bastante oscuro, pero finalmente se llega pues a una negociación. Y entonces, ¿cuáles son esas condiciones que se dieron y qué estaba pasando con esas personas que veíamos en pantalla, verdad? Que estaban durmiendo, acampando sobre el puente Grande de Terro. Llega un momento en el cual la gente tiene que buscar una solución. Es decir, el puente sobre el Terraba no es una vivienda permanente para los campesinos y ellos lo saben. Ellos lo que quieren es que se busque una solución. Yo quiero pensar que me tienen un poquito de confianza porque yo no soy nuevo en la zona. Yo estuve con ellos defendiendo los intereses de los campesinos cuando fui diputado en una oportunidad y estuve con ellos en el cuadrante 3 cuando iban a ser desalojados y ellos eso lo saben, de manera que me tienen algo de confianza, pero el gobierno también me tiene confianza. Me precio de ser amigo del presidente de la República, del ministro de la Presidencia, etcétera, y encontré que ese era un ambiente apropiado para algo que estoy predicando ahora como rector de la Universidad Nacional, y es que Costa Rica tiene que sentarse a conversar y a dialogar. Entonces, se habían puesto recíprocas condiciones. Los campesinos ponían como condición que se hiciera presente el ministro de la Presidencia y el gobierno ponía como condición que se abriera el puente. Entonces, los campesinos me dijeron a mí, antes de entrar en la mediación, que si el ministro de la Presidencia se presentaba, ellos abrían un carril. Y esa fue palabra empeñada. Y el ministro de la Presidencia dijo, don Sergio Alfaro, que si se abría un carril, habría negociación. Logramos que el ministro de la Presidencia llegara a la zona, se acercó a la zona, los campesinos estaban un poco incrédulos, yo les dije, dejen, para decirlo en un lenguaje coloquial, dejen de tragar cable,
comuníquense directamente, abran un canal directo con el ministro de la Presidencia o con este servidor, si me tienen confianza y les sirvo de algo. Y les aseguré que el ministro ya estaba en la zona y que por lo tanto ahora les tocaba a ellos, a los campesinos, hacer buena su palabra y abrir el carril. Eso costó un poquito, porque resulta que había que llevarlo, como se dice, al referéndum, ahí en vivo y a todo color, donde estaba, a las bases. Pero las bases no son solo los campesinos que son víctimas del problema, sino que hay un montón de costarricenses, algunos de buena fe, pero algunos un poquito radicales, que no están viendo todo el panorama. Y entonces, claro, cuando yo llegué a pedirles que ya el ministro estaba y que había cumplido su palabra y que nos íbamos a sentar en negociación, que hacía falta que abrieran un carril, se armó un barullo que ustedes no tienen idea. Costó calmar a la gente, por dicha intervinieron los propios campesinos, las mujeres jugaron un papel muy importante y dijeron, no, pero esa persona que está ahí gritando, uno que gritaba más que yo mismo con todo el micrófono, tenía un vocerrón y estaba soliviantando los ánimos. Y una mujer dijo, pero él ni siquiera pertenece a los campesinos, no es parte del problema. Entonces logramos neutralizarlo, vimos que estaba con un poquito de tragos de por medio, uno, no estoy diciendo que todo el mundo, pero uno de ellos. Y entonces se logró abrir un carril y empezaron las negociaciones. ¿Qué es lo que piden ellos? ¿Qué es lo que viene y qué viabilidad hay desde el gobierno? Los campesinos piden una solución, principalmente volver a las fincas. Eso no necesariamente es posible. Pero entonces depende del ministro. Ni depende del ministro tampoco. Pero entonces ahí se abre un abanico de posibilidades. Ellos lo que quieren es permanecer en la zona, lo cual yo lo veo absolutamente razonable. Usted se imagina lo que es que lo saquen a uno de la casa. Bueno, uno quisiera, si ha vivido ahí por 10, 15 años, uno quisiera permanecer en el lugar donde crecieron sus hijos, donde los niños van a la escuela, y no ser trasladado a otra zona, con otro ambiente, con otro clima, con otra producción. No, ellos quieren permanecer ahí. Entonces ahora le vamos a poner el acento el martes al capítulo de solución, en vista de que ya se abrió un carril, ya se reanudaron las negociaciones, ya se buscó una solución para que los niños durante el día no estén ahí, porque es muy peligroso por los carros que pasan, puede haber un accidente. Solo van a estar, pernoctan, y para lo cual también el padre Fernández Hernández, me aprendí los apellidos, tiene esa conjugación en rima, Fernández Hernández ofreció la casa rural, de manera que yo lo que no quiero ahora es que se levanten de las conversaciones. Podemos tomarnos unos días, como ahora. Yo ofrecí ser anfitrión de esta segunda ronda de conversaciones de nueva cuenta, porque ya había conversaciones antes, ¿verdad? De nueva cuenta, con la mediación de la Universidad Nacional o de este servidor de la Universidad Nacional, ofrecí ser anfitrión y eso se va a producir mañana a las 10 de la mañana en las instalaciones. Don Alberto, como decía Jonathan, tal vez un poco, no sé, buscar ese panorama de la viabilidad, porque sabemos que a la hora de exigencias, sobre todo, y lo hemos visto en ocasiones anteriores, cuando es personas como campesinos y demás, son muy cerrados, digámoslo, en su panorama, y la solución que ellos plantean es quedarse ahí y no hay más allá. Fíjate que yo lo veo diferente. Ustedes no tienen idea. Pero es que lo que digo es poco. Yo quisiera que lo inviten aquí, los inviten, lo inteligentes que son. Hay un amigo mío personal, entre ellos dirigente campesino, Daniel Villalobos, que razona como un abogado. Es un hombre inteligentísimo, un hombre joven, muy inteligente. Renier Canales también lo es. Eric Zavallos, creo que es el apellido de él, también lo es. Mujeres sumamente inteligentes que tienen la mente abierta a soluciones. Ellos desean continuar trabajando la tierra. Prioridad, quieren quedarse ahí, quieren permanecer ahí, pero bueno, eso no necesariamente es posible. Ahí es donde entra
la negociación. Don Alberto, y para ir finalizando, usted nos decía que el problema del desalojo se da en esta finca, pero hay más con la misma situación y del mismo empresario que están en proceso, es decir, podrían haber diferentes amagos de los diferentes sectores, como vayan saliendo. Podrían haber. El empresario no las tiene todas consigo porque no es el propietario originario de esas tierras, lo que es un arrendatario, por cierto. Está debiéndole a la Caja Costarricense del Seguro Social, o sea, él tiene sus cositas, ¿verdad? Claro, eso es otra cosa, pero yo no sé si la resolución legal del desalojo, digamos, procedía. Lo cierto del caso es que fue dictada por un tribunal de lo contencioso administrativo y el gobierno no tenía más remedio que ejecutar la disposición. Pero lo que quiero decir es que el empresario es arrendatario también de otras parcelas y de otras tierras y podría estar también accionando, no lo sé, accionando en esa dirección. Eventualmente ahí hay otros campesinos de otras fincas que podrían verse involucrados y el conflicto escalar y convertirse en un conflicto todavía mayor. Lo cierto del caso es que Costa Rica está así. Yo por eso digo, Costa Rica tiene que sentarse a conversar para buscar soluciones a los problemas. Bueno, y se está iniciando desde acá. Muchísimas gracias, ¿verdad, don Alberto Salom, rector de la Universidad